¿Acaso está regresando la época del superpeso? Nuevamente vemos esta relación de tipo de cambio entre el peso y el dólar en niveles de 19 pesos por dólar, cuando hace unas semanas, meses atrás lo llegamos a ver en 20, 21, incluso más. Y creo que aquí hay varias preguntas interesantes. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Son factores relacionados a México? ¿Son relacionados a Estados Unidos? ¿A lo que está pasando en general en el mundo? Y otra pregunta interesante, ¿cómo afecta esto a las inversiones? Tanto hablando de renta fija, aquellas inversiones que te pagan una tasa fija por tu dinero, y también aquellas de renta variable, como aquellas personas que invierten en la bolsa, en ETFs, en planes de retiro, que están con cierta exposición al dólar. ¿Qué podemos esperar? Porque como lo mencionaba, lo hemos visto en días recientes por debajo de los 19 pesos por dólar. Y al momento específico de grabar este video, 19.12. Y fíjense cómo hay momentos y cambios muy específicos con todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero ahora, si contrastamos con, por ejemplo, el 2 de febrero de este año, 21.16. Vaya que ha habido un cambio relevante con la cotización de hoy en día. Y si hacemos memoria, en los últimos 5 años hemos visto cambios muy drásticos. Por ejemplo, ¿recuerdan ese julio del 2023 cuando lo llegamos a ver a menos de 17 pesos por dólar? En este ejemplo, 16.67, 16.54. Y vaya que ha habido cambios importantes en las últimas semanas y meses. Y en su momento, en cada uno de estos cambios relevantes, hemos hecho videos educativos para explicar muchos efectos que han jugado parte de estos movimientos, desde temas de elecciones, temas de las tasas, de las remesas, de proyectos, de la economía de cada uno de los países, de la economía del mundo. Y es que las últimas semanas hemos visto dos efectos muy marcados. Por un lado, si contrastamos el dólar frente a otras divisas, hemos visto que ha perdido fuerzas, no solamente frente al peso, también frente al euro, el yen, la libra. Ahora, si contrastamos el peso frente a otras divisas, vemos que se ha fortalecido. Entonces tenemos dos efectos a considerar, porque sí hay que considerar que aquí hay dos puntos de vista, la fortaleza o debilidad del dólar y lo mismo del peso. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Comencemos platicando qué es lo que está pasando con el dólar. Y es que hay varios efectos que pueden preocupar a los inversionistas, a los mercados. Recuerden que esto es oferta y demanda. Y por un lado está el gasto gubernamental comparado con sus ingresos. Aquí hay un histórico de muchos años, de las últimas décadas, de cómo ha ido evolucionando el gasto gubernamental en el caso de Estados Unidos frente a los ingresos. ¿Qué pasa si hay un diferencial donde se gasta más de lo que ingresa? Los gobiernos, como las familias, con las personas, ¿qué pasa si empiezas a gastar más de lo que ganas? Eventualmente tienes que recurrir o a ganar más o endeudarte. ¿Y cómo ganan más los gobiernos? Bueno, a través de subir impuestos o de recaudar más, que sabemos que eso luego también es un tema delicado. Y otra cosa que también se debe de hablar es en qué se gasta, eso cómo repercute en el futuro, en las familias, en la economía, etcétera. Pero bueno, aquí ya sabes que no somos analistas políticos, nos vamos a meter más en el enfoque financiero. Pero entonces, ¿qué pasa en un país cuando los ingresos no alcanzan a cubrir el gasto? Bueno, se recurre al endeudamiento, que es algo que quiero que revisemos. Y te lanzo una pregunta interesante. ¿Cómo se endeudan los países? Digo, hay diferentes mecanismos, pero vamos a hablar de uno muy importante de ellos. Cuando pensamos en una persona, en alguna familia, cómo se endeuda, bueno, pues va al banco, a alguna financiera y pide un préstamo. Y bueno, un mecanismo de cómo se financian los países es a través de inversiones, donde personas como tú y como yo, grandes instituciones, inversionistas extranjeros en general, invierten en el país. Por ejemplo, en el caso de México está la plataforma de CETES Directo, donde el gobierno federal emite bonos y las instituciones, en el caso de CETES Directo, las personas pueden participar directamente en las subastas, donde el recurso va hacia el gobierno federal a cambio de un pacto de algún rendimiento. En el caso de Estados Unidos, pues también tienen este tipo de bonos, este tipo de inversiones, donde tanto las agencias, el mismo gobierno, inversiones americanos, extranjeros, pues pueden participar justamente como inversionistas, y es una deuda que tiene el gobierno porque tiene que regresar la inversión más un rendimiento a futuro. Y de hecho hay inversionistas extranjeros que también invierten en otros países, y países como Estados Unidos y algunas otras economías desarrolladas pues suelen ser muy utilizadas por inversionistas porque los consideran inversiones de bajo riesgo. Pero una preocupación es hasta qué grado se están endeudando los gobiernos, y en el caso particular de Estados Unidos, observar este crecimiento a lo largo de los años. Hay un concepto que se conoce como techo de la deuda, que es muy parecido a las personas, de qué tanto te ofrecen en tu tarjeta de crédito, cuál es tu límite de crédito. Llevemos ese concepto pero a los países.
qué tanto se pueden endeudar que los mismos congresos hayan autorizado. Y en el caso concreto que estamos revisando de Estados Unidos, pues ha habido un incremento tanto en los niveles de deuda como en estos techos de la deuda, es decir, se ha autorizado que se puede endeudar más y entonces incrementa el endeudamiento y luego se vuelve a incrementar el techo de la deuda y ha sido un ciclo que ha tenido un importante crecimiento en los últimos años. Pero al igual que las personas podemos decir, oye, pues eso depende, porque si una persona gana más se puede endeudar más, lo mismo puede pasar con un país y se puede contrastar, por ejemplo, el nivel de la deuda con el PIB, con el Producto Interno Bruto, que mide el consumo, la inversión, el gasto, el comercio internacional de un país. Aquí te dejo una relación interesante de cómo contrastan diferentes países. Podemos ver un Japón, un Grecia, un Italia que tiene un porcentaje de endeudamiento importante, el caso de Estados Unidos que ronda en el 126.90, fíjense el contraste con Japón 251%, Grecia 160%, y podemos ver otras geografías, el caso particular de México, poco abajo del 50%. Aquí, por ejemplo, la evolución de esta misma razón de la deuda comparado con el crecimiento de la economía de Estados Unidos de las últimas décadas, podemos ver que a partir del 2010 hubo una tendencia incremental y hay una cierta proyección de crecimiento hacia el 2030. No te hago el cuento largo, este es un efecto relevante para lo que se está viendo, pero claramente no es el único. Pero sí es un tema que impacta y por eso hemos visto el debilitamiento del dólar frente a varias divisas, no solamente frente al peso. Ahora, hay otro factor que va a afectar la relación entre el peso y el dólar, no solamente ahorita, sino ha afectado durante muchos años y hay que observar esta variable hacia el futuro. Y son las tasas que paguen las inversiones en México y contrastarlo con las tasas que paguen las inversiones de Estados Unidos. Ahora te explico por qué es importante el diferencial de tasas. Ya explicamos que los países se pueden endeudar a través de emitir inversiones. Pero ¿qué tasa estén pagando? Porque al final vimos que un inversionista podría decidir invertir en un país o en otro y entonces le interesa saber cuáles son las tasas que están ofreciendo cada uno. Claro, se tiene diferentes percepciones, diferentes niveles de riesgo, pero las tasas al final es una variable importante. Estas son las tasas históricas en el caso particular de Estados Unidos y han sido bastante cambiantes en los últimos años. Desde momentos que estuvieron muy cercanos al 0% durante el 2010 hacia el 2016, luego tuvimos una subida que llegó hasta poco más del 2%, luego nuevamente volvieron a bajar, durante mucho tiempo estuvieron por encima del 5% y ahorita lo vemos en niveles del 4.25, 4.50, mientras que las de México al momento de grabar este video se encuentran en 8.50, entonces fíjate ese contraste. 4.50 las tasas de referencia de Estados Unidos, 8.50 las de México. Y aquí te presento un poco más de historia de las tasas de México. Hay momentos en que también han ido bajando, subiendo, pero nunca al nivel de las de Estados Unidos. De hecho, hace tiempo las llegamos a ver en más del 11% las tasas aquí en México, por lo tanto, los CETES se podían conseguir justamente con una tasa mayor al 11. Entonces, ¿qué pasa cuando hay este diferencial en tasas tan marcado? Pues los inversionistas dicen, oye, de ganar un 4 y tantos a ganarme un 8.5, pues se vuelve más atractivo y puede haber más demanda por este tipo de instrumentos y por lo tanto el peso. Los inversionistas prefieren bonos mexicanos o instrumentos de renta fija mexicana, más demanda en pesos, donde se adquiere esto, por ejemplo, en CETES directo. Pero aquí hay un punto importante y a favor de México. No solamente es el hecho de que haya un diferencial de tasas lo que hace que lleguen más flujos y entonces haya un fortalecimiento del peso. Tiene que haber factores más allá. Para que lleguen estos flujos, los inversionistas y en general deben de percibir al país que tiene cierta estabilidad, una perspectiva favorable en términos económicos, en gestión de riesgo, en las políticas, etc. Entonces, cuando alguien cuestiona, oye, el tipo de cambio se está moviendo solo por factores externos como el nivel de deuda de Estados Unidos que ya platicamos, o bien el diferencial de tasas de la economía, o también tiene que ver con ciertos factores internos de México de la economía, los dos tienen razón parcial. Ahora bien, llegamos a un punto medular de este video. ¿Cuáles son las posibles afectaciones para ti, para tu cartera, para tu bolsillo, tus inversiones o en general? Hay que recordar que el tipo de cambio es una variable muy importante en la economía y nos afecta a todos. Revisemos con detalle, pero antes ayúdame con algo muy sencillo. Ya sabes que el apoyo de tu manita arriba es muy importante para que este video pueda llegar a más personas y continuemos contribuyendo a la educación. También te quiero invitar a algo, que ayudes a comentar y entre todos construir una comunidad muy informada
¿Cómo crees tú que afecta este movimiento del tipo de cambio? ¿Te favorece? ¿Te impacta? ¿Cómo está afectando tus finanzas o de las personas que conoces? Ayuda en los comentarios y así entre todos construimos una cadena importante de impactos relevantes del tipo de cambio en la economía de las familias. Vamos a hablar de 3 efectos o 3 grupos beneficiados y 3 grupos impactados. Por supuesto que hay más y para eso estamos invitando a los comentarios a que se llene de información. 1. Beneficiados, turistas mexicanos que viajan al extranjero. Tiene lógica, si vas a pagar algo en el extranjero, no es lo mismo que digas voy a pagar algo de $300 cuando estaba en 21, que pagar algo que te cuesta los mismos $300, esa atracción, esa renta, ese acceso, pero ahora a 19. Otro beneficiado puede ser aquellas empresas que importan, es decir, traen productos de importación del extranjero para venderse aquí en México, sean productos terminados o ciertos insumos. Y 3, aquellas empresas, personas en general que tengan deuda en dólares porque ahora cuesta menos pagarla. Quienes por otro lado pueden ser afectados, exportadores mexicanos, es decir, que venden el producto de México en el extranjero, sumado al entorno complicado de los aranceles que hemos hablado en otros videos. Segundo lugar, personas que reciben remesas, es decir, llegan los dólares al momento que se cambia a pesos, por el efecto cambiario pues se recibe menos. E inversiones con activos dolarizados, pero aquí hay un efecto interesante tanto de corto como de potencial de largo plazo. Vamos a verlo con un ejemplo hipotético. Vamos a suponer el tipo de cambio en 20 pesos por dólar en algún momento particular y que la acción de Apple cueste $197, es decir, traído a pesos al valor de 3,940. Vamos a suponer que lograste tener 100 acciones de esta empresa, tienes 394,000 pesos con lo que has ido comprando de acciones y el valor del tipo de cambio de ese momento. Pasan unas cuantas semanas y hay un efecto que mueve el tipo de cambio de manera abrupta y vamos a suponer que se mantiene el mismo precio por las acciones, que no ha habido algún cambio en particular porque el tiempo es relativamente corto, pero sí hubo una modificación en el tipo de cambio por un factor de la economía, factores internos, factores externos. Quiero que observes y contrastemos este ejemplo, pero ahora en lugar de un tipo de cambio a 20, lo vamos a ver a 18. El precio de la acción no cambió, 197 en los dos escenarios. En el caso particular del ahorro que se tiene, ya no son 394,000, porque al final las acciones ahora valen los mismos $197, pero traducido en pesos son 354,600. Hay un impacto relevante. Entonces alguien puede revisar su portafolio y decir, oye, entiendo que el tipo de cambio pasó de 20 a 18, pero mis acciones valen 39,400 pesos menos por este efecto cambiario. O sea, las acciones tienen el mismo valor en dólares. Si tú te metes a ver esas páginas donde ves el precio de las acciones en la misma casa de bolsa, pero al tener el impacto cambiario sí hay un efecto negativo. Que ojo, aquí puede haber una cierta oportunidad. Se puede tener oportunidades tanto de la perspectiva de las acciones que estén subvaluadas en algún momento o también impactos cambiarios donde lo podamos aprovechar. Si tú consideras que en este momento el tipo de cambio lo estás agarrando a un buen precio, pues se puede aprovechar una rebaja, digamos, en términos cambiarios. Que si en algún momento visualizas en 5 años, en 10 años, en un horizonte del cual te quieras quedar las acciones, el dólar se recupera, pues tendrías un impacto a favor en el precio y el valor de tus acciones. Y para ello vamos a ver qué opinan algunos grupos de expertos directamente de instituciones financieras. Recuerda que hay encuestas como la que realiza Citi a diferentes economistas de bancos y les pregunta cuál es su perspectiva del tipo de cambio para el cierre del 2025 y 2026. Tenemos aquí algunos especialistas que estiman alrededor de 20.50 para finales del 2025. Hay quien se va, como el caso de Santander, incluso arriba de 21, un GBM 20.50, un Actinver en 20, un BBVA en 20.50. Y también aquí nos comparten la perspectiva del 2026. También varios especialistas apuntan en el 20, incluso varios como Banamex, Santander, Scotia, arriba de los 21. Entonces, al final es que cada quien haga su tesis de qué visualiza que pasará hacia el futuro en los próximos años, independientemente de estos cambios que suceden en el corto y mediano plazo por factores internos, externos, macroeconómicos. Pero bueno, también hay que recordar algo importante. El tipo de cambio es una variable relevante, impacta en las inversiones, hablando del mundo de la bolsa, pero no es la variable usualmente la principal. Muchas veces, si tú entras a este mundo, es más por la perspectiva de crecimiento de las ventas, de las utilidades, de los flujos, del crecimiento del mercado, los productos, de las empresas,
va a tener más utilidades, más ganancia por acción, y ahí es donde está el de los principales factores de rendimiento, es el éxito de la empresa, aunque el factor cambiario puede impactar. Yo, por ejemplo, no es que diga, ya no voy a invertir en la bolsa, voy a cambiar mi plan de retiro porque está variando el tipo de cambio, lo observo, lo entiendo, veo cómo incorporarlo a mi estrategia, pero le soy fiel a mis objetivos y a mis estrategias. Entonces, más que tomar una decisión por pánico, por emociones, hay que entender qué es lo que está pasando. Hay muchos efectos en la economía mundial en este momento, como sucede en repetidas ocasiones a lo largo del tiempo, pero tener una estrategia tanto de corto, mediano y largo plazo, serle fiel a nuestras estrategias, hacer los ajustes que sean necesarios y entender que el tipo de cambio es una variable más que impacta, pero no es la única. Y déjame preguntarte otra cosa, ¿tú ya tienes una estrategia de largo plazo? Recuerda que aquí también puedes pedir consultorías gratuitas, tenemos ese servicio incluido en el canal para una consultoría de largo plazo que puede incluir o no dependiendo de tus objetivos. Eso se explica perfectamente en la consultoría gratuita. Cómo funciona un plan personal de retiro si quieres que tenga exposición a la bolsa, efectos dolarizados, donde una entrada oportuna puede tener beneficios, claro, depende de esta tesis hacia el largo plazo, pero ya viste, lo importante aquí es la constancia, la estrategia, la diversificación y bueno, para ello estas consultorías gratuitas, tú escoges el día, escoges la hora, especializadas en un plan personal de retiro. La dejo aquí y también en el primer comentario. Me encantaría leerte también en los comentarios qué otro impacto, porque hay varios adicionales, aquí fue un resumen de algunos de los principales, crees que esté afectando en estos movimientos del tipo de cambio, si tú te ves beneficiado, perjudicado o cualquier comentario que agregue valor a la discusión, te leo en los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.